en Kintsugi Connect tenemos una nueva invitada que es Maleni Puente. Hello. Esta vez traemos un tema que obviamente nos genera mucha incomodidad. Un poquito. Que se llama la incomodidad en la vulnerabilidad. Entonces, aquí yo quiero empezar con la parte más dificultosa, que pareciera que a nosotros los terapeutas nos es fácil empezar un proceso terapéutico, pero y somos los más pinches complicadotes para entrarle a la terapia, y no hablemos para entrarle a la incomodidad. Entonces, ¿cómo te ha ido a ti, Maleni, con ese temita en cuanto a tus procesos terapéuticos? No sé, el que quieras meter en ejemplo, yo te hablaré del más complicado a mí. Pero ¿cómo te ha ido a ti con tocar la incomodidad? Uy, sabroso, muy sabroso, porque yo me di cuenta que en este papel de yo psicóloga no me lo quitaba al momento de ir a terapia. O sea, yo quería como defenderme desde lo que conocía, desde lo que sé de la psicología, y estuvo sabroso como que darme cuenta de en mi proceso terapéutico soy yo persona, no soy yo psicóloga. Entonces creo que ese ha sido uno de los bonks más sabrosos, porque yo tiendo a racionalizarlo todo, ¿no? Como en si puedo darme una explicación de por qué sucede, y sí, yo estoy funcionando así, por eso esto me duele, y por eso estoy triste, y shalala. Pero después no me quito como que esa bata de psicóloga. Y para trabajar cosas incomodonas, pues a veces lo ideal es precisamente no hallarle sentido a las cosas, ¿no? Simplemente sentirlas y ya. Y creo que en todos mis procesos, como que al profundizar en temas, quiero primero entenderlos y darle una explicación en vez de solo sentir la situación, solo vivir como que lo que no tiene sentido. Y pues temas puedo coger mucho, ¿no? Pero en todos está como que esa puertecita, ¿no? Que, vaya, a veces está como interesante este punto de el hecho de profundizar y trabajar y tener un proceso terapéutico es también darte cuenta cómo te puedes defender o cómo te vas a defender de ese proceso terapéutico. Todavía ni siquiera llegas a las situaciones. Todavía ni siquiera llegas a lo que vas a trabajar. Y ya estás trabajando el cómo te defiendes a eso que no quieres llegar. Entonces, en mi caso, es como esta batita de yo psicóloga, ¿no? Voy a entender todo lo que me sucede y por qué me siento como me siento, y lo voy a trabajar y todo bonito, como que también con esta idea de que no va a doler tanto porque sé. ¿Te recuerdas que mi terapeuta me decía que yo andaba como changuito entre las ramas? O sea, acá le daba juego a un tema, me reía del otro. Aunque tú estés pagando tu terapia, aunque te esté costando un huevo pagar la sesión, generar el tiempo para estar ahí, no le entramos. Entonces, ella tenía que ser bien habilidosa y hasta eso la supe escoger. Dije, yo necesito a alguien que me dé mi intelectualización y me dé justo en la nuca para bajarme al piso y conectar con lo que me duele. ¿A ti te ha pasado algo así en proceso terapéutico? Sí, justo. Yo empecé una sesión que no fue hace mucho, hace como unas 3-4 semanas, y yo estaba hablando de que no, pues sí, fíjate que fui al psiquiatra y me dijo esto y me dijo aquello, y ahora tiene sentido porque esto, y estamos viendo todo esto así como shalala, y ya. Y como que, o sea, en esta bromita de fui al psiquiatra y ahora mis pedos tienen sentido. Y mi terapeuta me bajó justo con un ok, y cuál es lo divertido de que pues no tuviste esta respuesta y no tuviste esta validación todos los años de tu crianza. Y yo así de justo en hacerlo divertido lo hace digerible, ¿no? Y ya después de este bonk fue como ok, bueno, a lo mejor no fue muy divertido no haber tenido esta respuesta muchos años de mi vida, ¿no? Y ahí
entró como que, no fue nada divertido, sufrí un chingo. Y en ese, ¿qué tiene de divertido esto? Sí, creo que ahorita que hablabas de mecanismos de defensa, que sí racionalizamos y lo intelectualizamos mucho, o sea, le damos mucha explicación. Uno que yo también, con el que peco mucho, le digo mi lado bufonesco, es tener este humor negro, sarcástico, de reírme mucho de mi propia mierda. Y justo me pasó uno así, que, no sé, era la primer firma de mi contrato de departamento, ya después de mucho drama. Yo sentí que no lo iba a lograr. Y yo se lo estaba compartiendo en proceso a mi terapeuta, y yo estaba riéndome y llorando al mismo tiempo, y no sabes cómo sentí la locura quemándome. Y yo le decía, ¿qué es esto? O sea, no puedo conmigo. Y ya se empezó a cagar de la risa y me dijo, ríete más, ríete más, ríete más. Porque apenas salió una lagrimita y no sentía cómo salía la lágrima. O sea, no sentía tristeza por la lágrima. Y en el ríete más, y que ella no se espantara, que me acompañara, fue tan confrontativo para poder ahora sí entrarle al llanto de qué tan culero había sido para mí poder tener mi hogar. O sea, no era la firma de un espacio y ya, ¿no? Era mi hogar, era mi esfuerzo. Pero solamente así, bajo el bufón que me cargo a veces, muchas, es como saco ahí la mierdilla. Curioso, muy curioso. Que también, pues, ¿cuándo va a ser cómodo un proceso? O sea, no, que es justo la función de la incomodidad, ¿no? O sea, venimos de evolucionar gracias a la incomodidad. O sea, estamos actualmente en un mundo en el que huimos de la incomodidad, como es una señal de alarma muy grande, pero genuinamente evolucionamos a través de ella. Y ya sea que la profesión te pueda acercar al tema, y como psicólogas, como psicólogos te mueve, pero el hecho de que eres un ser humano siempre va a estar por encima de la profesión, ¿no? Debería. En un caso ideal, ¿no? Y esto de ser primero ser humano y luego un profesionista, pues no te puedes escapar de que la incomodidad va a estar ahí para hacerte evolucionar. Pero fíjate, yo creo que también luego pecamos en escuchar. Yo escucho a otros compañeros practicantes que el paciente se incomodó y le decimos resistencias, negaciones. Pero realmente, no sé tú cómo lo hayas sentido, pero yo te voy a contar cómo se siente la incomodidad en el cuerpo. Electroshock. Y ahí es cuando yo conecto que la incomodidad tiene una esencia de vulnerabilidad. Para mí antes la vulnerabilidad tenía que ver con fragilidad, con empobrecimiento, shalala. Y yo sentí la primera vez vulnerabilidad cuando sentí frío en el cuerpo, sentí un hueco en el estómago grande y sentí que no tenía como dónde sostenerme, como que el piso no me era suficiente. Y eso, el temblor en el cuerpo, así como si fuera un frío, así 40 grados y yo como frío de -5. Y yo, ¿qué es esto, no? O sea, como miedo sin sentir el miedo. Pero el cuerpo estaba temblando. ¿Tú cómo lo has sentido? Yo lo he sentido como una sensación de temblor, pero un temblor en el que no tiembla nada más mi cuerpo, sino me tiemblan hasta las ideas, ¿no? Y en esto que mencionas, o sea, me bota esto de, una cosa es la vulnerabilidad y otra cosa es cómo aprendí a ser vulnerable, ¿no? Cómo hemos aprendido a ser vulnerables. Porque en los momentos en los que no había espacio para mi vulnerabilidad, ahí nacieron los temblores, no en la vulnerabilidad en sí. O sea, el yo sentir que no había un espacio para la vulnerabilidad, y como en esto que quieres salir para que se sostenga, el darme cuenta que no se podía sostener, o estar en situaciones en las que no se pudo sostener esta vulnerabilidad, fue como que, ok, no la puedo sacar, pues me la quedo, ¿no? O sea, hago esta implosión. Uh-huh. Y en hacer esta implosión,
como que el resultado era este sismo corporal de madres, no puedo ser vulnerable aquí. Entonces empiezo a temblar y empiezo a sudar y me sudan las manos y me sudan los pies y siento el corazón que se me va a salir por la boca y no hay en dónde estar y me muevo y me muevo y me muevo y pues bueno, fui una niña muy juguetona, ¿no? Fui una niña que se movió mucho y que se trepaba en árboles y que llegaba toda cochina y se revolcaba en muchos espacios, ¿no? En este buscar que el cuerpo se moviera, porque no estaba este espacio en el que yo pudiera como que abrir mi vulnerabilidad. Entonces aprendí a temblar de una manera cómoda, hasta que tuve que aprender a abrirme desde un punto cómodo, ¿no? Uh-huh. Creo que también generar espacios seguros y personas con las que te sientas cómodo para mostrar esa vulnerabilidad está cabrón. Pasó por una pendejadita, ¿no? Que ahí la frase del angelito terapeuta que introyectamos, nos puede llegar a salvar. Que la compliqué poniendo 2 vuelos en el mismo día. La cagué, así colgué y fue de, la cagué. Lo confirmé, pero mi cuerpo ya se estaba metiendo, o sea, como justo que dijiste la implosión me acordé, estaba haciéndome como cochinilla así, y me acordé así la vocecita de mi terapeuta diciendo, haz el movimiento contrario. Y en eso pensé en que me tenía que estirar hacia atrás. Te juro que no duró ni 2 minutos la sensación de implosión cuando la llevo hacia afuera y termino gritando, y claro, en ese momento estaba en familia, no un lugar seguro. En ese momento, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y yo, ¡ah! Ahorita te cuento, ¡ah! Y lo logré salir. Pero yo creo que si no nos damos esos permisos de sentirnos con todo lo que nos está pasando ahí, la resistencia la va a complicar más y entonces va a ser un síntoma que te va a durar todo el día, toda la semana y vas a estar que te lleva la chingada. Entre que me puede dar insomnio, ¿no? Entre esas cositas, consecuencias. Pero, ¿qué te iba a decir? Me recuerda mucho esto de los lugares seguros, en cómo decidimos crecer bajo la incomodidad o las zonas de confort, que tanto nos resistimos de no salir de lo conocido. Entonces, ¿cómo te ha ido con esas rompidas, rupturas, fracturas de zonas de confort? De realidad. Pues, creo que mi historia de vida ha sido un constante aventarme en la alberca y aprender a nadar ahí, si no me ahogo. Y si algo he aprendido es que no vas a evolucionar, no vas a aprender, no vas a salir y no vas a cambiar sin incomodarte un ratito, ¿no? Y aquí entra esta frase de pagar el precio del novato, ¿no? Que lo he escuchado mucho como en ámbitos deportivos, pero se puede llevar a cualquiera. Pagar el precio del novato es aceptar que te vas a incomodar, que te vas a sentir vulnerable y que te vas a sentir incluso torpe en lo que aprendes, lo que quieras aprender. Si venimos repitiendo algo que nos hizo sobrevivir en algún momento de nuestra vida, o sea, si yo aprendí a no llorar, que fue algo que a mí me sucedió, o sea, yo aprendí a que llorar no era algo adecuado en un entorno social. Entonces yo lloraba sola, o sea, y lo repetí muchos años de mi vida. En el momento en el que yo quiero cambiar esto y justo como sentir la vulnerabilidad desde un punto más sano, más acogedor, pues tuve que incomodarme y llorar frente a alguien y sentir, o sea, esa sensación de amenaza, porque mi cuerpo lo interpretaba como amenaza, porque fue lo que le enseñé, que llorar frente a alguien era algo peligroso. Entonces tuve que pagar el precio de la novatada, que fue esa incomodidad y esa que el cuerpo se siente como que se va a morir. Llorar frente a alguien, sentir esa contención, y conforme repetí esto 2, 3 veces, mi cuerpo dijo, pues no nos morimos. Mira, sí. No nos morimos por llorar frente a alguien, es más, se sintió sabroso.
Y repetir esto ya es algo que puede salirme natural, llorar frente a alguien de confianza. Pero aquí la situación estuvo en, yo sé que aprendí eso, o sea, yo sé que pude ser consciente que aprendí a no llorar frente a alguien, porque no saber qué es eso que aprendí, que a lo mejor ahorita ya no me está funcionando algo, ya no me está funcionando mucho, es lo que nos puede hacer pues repetirlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo. Yo hiciste que conectar con algo que me gusta mucho, esa frase de a veces hay que dejar o soltar el personaje. Pues a veces hay un personaje que nos ayuda, no sé, la guerrera, la valiente, la chingona, lotería, la que quieras. Buenos en cuadritos. que te saca, ¿no? del conflicto y te haces hasta con la fama de este personaje, pero a veces creces tanto que ya no cabe también en tu cuerpo ese personaje y se está fracturando, pero ojo, como no nos conocemos fuera del personaje, nos da un chingo de miedo. ¿Quién soy yo si no traigo esta máscara? ¿Quién soy yo si no soy doña chingona Grace, si no la que saca la casta? Y esto que decías de no llorar frente al otro, pues ahí me quedó también el traumilla ahí de llorar frente al otro es lastimarlo y a veces hasta causar accidentes, porque lloré y nos accidentamos y fue de no vuelvo, ¿no? Y amigas ahí en la maestría de 3 años y medio, traumas a todo lo que da, muy vivencial el pedo, me decían, es que no te siento humana o no siento que conectamos porque no lloras frente a mí. Y yo así, pero aparte, inmediatamente dije, no. Y vi cómo me endurecí. Y te juro que hasta vi la emperatriz que llevo en mi linaje materno. Y dije, ay, cabrón, qué peso. Y mostrarme y ver justo eso, que no pasa nada, que no lastimo al otro. Que el otro puede sostenerme también, aunque esté llorando conmigo, pude sostenerme. Y eso también me lo regaló mucho mi terapeuta. Llorar conmigo fue uno de los regalos que me dio de conectar con mi propia validación de que sí me fue de la chingada. Porque antes no hacía esto. ¿Tú cómo ves esto? Me viene como mucho la idea, un aprendizaje de la naturaleza, que las suculentas, las plantas del desierto, no crecen en sus macetitas. Y se ven bien chiquitas, bien pinches bonitas. Pero si no estuvieran en ese confort, en esa maceta, tú las ves en el desierto y están enormes las hijas de la chingada. Yo creo que eso también nos pasa mucho a nosotros como seres humanos, que nos encuadramos en una zona de confort donde no queremos romper las amistades, el área laboral, educativa, familiar, la que quieras que esté como generando solamente esa estructura y no nos permite el crecimiento. ¿Te ha pasado? Claro, porque es lo conocido. El hecho de salir de lo conocido, de salir de lo que la mente y el cuerpo conocen, es una amenaza. Totalmente, el cuerpo y la mente lo van a sentir como una amenaza. Y que esto también va mucho con la incomodidad y con ser vulnerable, cómo yo me tomo las amenazas. O sea, porque no todas las señales de alarma del cuerpo y de la mente van a ser algo que tenga que decir, ok, sí, esto sí es amenazante porque lo estoy sintiendo amenazante. Porque luego de repente caemos en eso, en si mi cuerpo se está sintiendo muy nervioso y con mucho miedo y con esta sensación de un malestar gigantesco, es porque esto es algo muy malo. Pero ¿qué tal si simplemente es algo que no conoces? ¿Qué tal si es fuera de la maceta? ¿No? O sea, en esta metáfora, el salir de la maceta y romperla va a sentirse peligroso. O sea, cómo yo me llevo con sentir la amenaza y cómo yo me llevo con sentir el peligro va a dictaminar mucho si me voy a permitir salir de la maceta o no. O sea, entra aquí esto que tal vez podemos escuchar mucho de escoger la incomodidad que vas a sentir, la incomodidad de estar siempre en la maceta y decir,
ay, es que ahí hay todo un espacio gigantesco, lo que podría ser de mí si estoy allá, ¿no? Pero no hago nada por romper la chingada maceta. O la incomodidad de romperla y que se caiga lo que se tenga que caer, ¿no? O sea, ¡ay! Frases de bruja, güey. Que eso fue algo que también me tocó vivir en mi proceso terapéutico. O sea, yo llegué a un punto de mi vida que estaba esforzándome tanto, así como si fuera una escultura que está agrietada y estrellada, y yo le estaba dedicando toda mi energía a no caerme, que no me di cuenta de todo el esfuerzo que estaba haciendo, ¿no? Porque pues el ser humano se adapta y uno se adapta a lo que le duele y a lo que carga. Que yo estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano para no caerme, que justo al caerme fue, pues ya se cayó lo que se tenía que caer, ¿no? Pues, ¿qué hago? Construir algo a mi gusto. Es que está bien cabroneta que dijiste eso, que pasó cuando pierdes el miedo, cuando sueltas el miedo. Híjole, ya nada más puede pasar. Y ver eso que la sobreviviste, o ver que no estaba tan de la chingada como te lo imaginaste, porque aquí, mira, unos escenarios nada más estresantes de cómo todo va a empeorar, ¿no? Y creo que también ahí está la situación de la necesidad del control, ¿no? Porque tal vez ya estuvimos, voy a hablar por mí, en situaciones de mucha incertidumbre, de mucha falta de control, y lo que menos queremos es volver a sentirnos en ese peligro, como lo estás comentando. Pero cuando ya se pierde el miedo, una amistad en su momento me dijo, ¿por qué decidiste hacer esto ahorita? Y yo desperté sin miedo, güey. Y al chile es así, súper natural. Desperté sin miedo y no sabía que tenía tanto miedo, pero ese día que sentí que se fue que venga lo que tenga que venir. Pero sí también, si la vida no me pone en las situaciones, yo no hago por romper zonas de confort, mira. Mello. Pero también como ir generando esa confianza de, ya has sabido sobrevivir a esto, ya has salido de estas situaciones y puedes con esta. Pero desde un poder, a mí me ha ayudado mucho, en el no tengan que ser como si forzado la resistencia, porque mira, mamá me pongo y no por subir masa muscular, sino del estrés. De puro sobrepensar. Sí. Bueno, yo creo que el proceso terapéutico, a veces por situaciones económicas, sociales, es muy insostenible, más con los precios que a veces se generan, las especialidades que cada vez se tienen más, pero al mismo tiempo llega a ser insostenible por todo lo que se mueve, por todo lo que incomoda. Y también es válido darse a veces pausas. Claro. Justo. Entonces, no sé tú cómo has vivido esto de entre darte una pausa y cuándo decidir regresar. Justo. Me pasó cuando la vida adulta me alcanzó. Cuando empezaba yo en mis primeros 20s y estaba la facultad y estaban las prácticas y estaba el trabajo y estaba ir, venir, sobrevivir, que yo sabía que quería trabajar, pero en ese momento no me era físicamente ni anímicamente posible sostener esa incomodidad porque iba a tronar en algún lado. O sea, el hecho de esto es chambita, es trabajo, no es algo, es un privilegio que podamos como resolverlo conforme venga. La realidad es que tenemos cosas en el día a día y situaciones que vienen que a veces lo hacen complicado. O sea, yo lo pude notar tengo mi día tan lleno que por el momento esto no va a ser una buena idea, ¿no? Porque ya sé que a lo mejor me voy a tener que tomar unas 2-3 semanitas de descansar, de desconectar, de pensar en esto y darle forma y gestionarlo y shalala. Ok, sí, tenía una vida afuera que no me iba a permitir esas 2 semanas. Si me tomaba esas 2 semanas, algo iba a tronar por ahí. ¿Por qué supe esto? Porque a mí al principio de carrera, mis primeros 3 semestres fueron de esto. O sea, mis primeros 3 semestres
yo estaba también con un proceso terapéutico y el proceso terapéutico me estaba dando duro y dale. Teraputazos ahí. Así. Sí, que yo terminaba así de que como el Buzz Lightyear sin un brazo. Así. Y me pasó que en segundo semestre no fui a clases un mes. Porque, o sea, no podía sostener la clase. O sea, era hablar del desarrollo y yo así en la clase, ¿no? Así como que con los recuerdos de Vietnam, de mi proceso terapéutico. Y no fui a clases, no podía sostener las clases. Lo llevé yo a terapia de, tengo un mes sin ir a clases porque no puedo, o sea, me mueve mucho. Y justo pudimos llegar a esto, mi terapeuta y yo, de, ok, vamos a darle pausita a esto que estamos trabajando, porque definitivamente tiene una raicita ahí chula, bonita, sabrosa, que te va a tomar tus 2-3 semanitas de darle una mayor dedicación a eso. Entonces tuve que ponerle pausa a eso que estaba trabajando, que pues crianza. Regresar y poner en orden mis clases y que no tronara yo con las materias. Afortunadamente pude hacer esto y salvar el semestre. Y ya en vacaciones, pues la chinga, ¿no? Pero justo vivir eso y permitirme vivir eso, porque las recaídas van a pasar en todo proceso, ¿no? O sea, no hay un proceso lineal y uno lo puede escuchar y lo puede escuchar de que sí, esto no es lineal y la chingada, pero hasta que no lo vives. Sí, que no estás ahí. Exactamente. O sea, hasta que, estoy trabajando esto que se supone que es para mi bien y me terminó haciendo mierda, ¿no? O sea, no. Pero es parte de. Yo uso mucho esta analogía de, es como limpiar tu cuarto, ¿no? O sea, primero empiezas y cuando te dan las 2 de la mañana y excelente idea, limpiar el cuarto. Conozco personas. Que empiezas y sacas todo y mueves y llega un punto en el que hay más desmadre de cuando empezaste. Que dices, madres, ¿por qué hice esto? Pero es parte de, o sea, está todo el desmadre para ya después ver qué cosa pones en dónde y ya termina más ordenadito, más a tu gusto, ¿no? Entonces, es parte del proceso saber que el cuarto va a estar en algún punto más desmadrado de como empezó. Vivir eso en mi proceso terapéutico y permitirme ok, no fuiste a clases un mes, va, ¿cómo lo vas a reponer? ¿Cómo te vas a recuperar? Y no irme hacia un diálogo que hubiera sido un poco más, castigador. Permitirme haber recaído fue precisamente lo que me ayudó a conocer qué temas sí y qué temas tal vez en algún otro momento que yo vaya a tener más espacio, más tiempo para poderlo digerir. Que creo que también, no voy a decir que es magia, pero hay que reconocer que se necesita instinto como terapeutas, por un lado, saber qué temas y en qué momento abrirlos con el paciente. Siempre digo que es como una operación, hay que saber dónde operar. Pero también es válido como pacientes poder decirle al terapeuta, por ahí no, espérame, no me siento tan cómoda ahorita de hablar de esto, mira que pase mis finales y lo retomamos, ¿no? Aunque a veces nos hacemos pendejos, pero podemos regresar ahí. O sea, creo que ambas partes debemos de ser conscientes cuando podemos tocar algo que puede ser una bombita, ¿no? Lo que vaya a tronar la tacha. Pero bueno, para cerrar el capítulo, yo sé que aquí nos encanta el chismecito, pero ¿qué mensaje quieres dejar con esta sensación de no huirle o entrarle a ser valientes para llevar la incomodidad? Invítala en un momento en el que no esté. El invitar la incomodidad es, a ver, me doy un espacio, un tiempo y no me distraigo, porque nos encanta distraernos con cualquier cosa. No me distraigo, cierro los ojos y pienso en esa chingada situación que tanto evito, que no quiero sentir, e invito la incomodidad para conocerla, para saber cómo la siente mi cuerpo, para saber cuáles son esas señales que me da mi cuerpo cuando quiere decirme, hey, esto es incómodo. Invitar a la incomodidad, conocerla, saber qué forma tiene, qué mueve, qué es lo que produce en mi cuerpo, para cuando me esté sucediendo alguna situación que me va a incomodar o que voy a querer evitar, saber,
esta es la señal de mi cuerpo diciéndome, amenaza, cuidado. Ok, ¿esto es amenazante o no? ¿Le doy por aquí o no? Conocer la incomodidad, cómo la siente tu cuerpo y cómo va a darte esta señal de amenaza es chulísimo, porque ya después, si yo hago consciente esto, voy a poder pensar o voy a poder hacer como este diálogo de, ok, mi cuerpo me está avisando que esto es peligroso, que esto es amenazante y estoy incómoda, estoy incómodo, ¿le hago caso o sigo con esta situación? Hacer consciente cómo se siente me puede salvar de no huir cada que me visita. Para esto, invitar a la sensación en algún momento, en algún espacio en el que no la estás sintiendo, pues puede ayudarte por ahí, conocerla e ir explorando qué sucede o qué cambia cuando ya la conozco en situaciones incómodas. Sí, sí. De hecho, me recuerda que en intervenciones de crisis, si tienes la super habilidad de disociarte, que mínimo registres, blog de notas o una libreta, esa palabra, esa frase, ese con quién o esa sensación corporal para después explorarla. Pero vale, muchas gracias, Maleni, por venir. Gracias. Espero que vengas más seguido a incomodarte. Ay, no llenas. Bye. No.